Bien, vamos a hablar sobre algo súper importante que forma parte dentro de nuestro balance, que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, en este caso, ¿a qué se referirá y qué nos indicará? El fondo de maniobra nos dice qué liquidez tiene la empresa. ¿Qué liquidez tiene la empresa y qué es esto de la liquidez? Es decir, la empresa se hace determinadas preguntas, como por ejemplo, ¿puedo pagar mis deudas a corto plazo? Pues bien, esta pregunta que responde a esta y que a su vez es la liquidez, lo hacemos con el fondo de maniobra, lo indico, ¿vale? Con el fondo de maniobra. ¿Cómo se calcula? Bien, pues vamos a ello. Voy a borrar, ¿vale? Para que nos entendamos para ver cómo se calcula. El fondo de maniobra se calcula de la siguiente manera. Es una fórmula, ¿vale? Y se calcula con la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. El pasivo corriente serán las deudas a corto plazo. A ver, que no se confunda con una L. Y el activo corriente ya sabemos lo que es. Son aquellos activos que tiene la empresa a corto plazo. Este resultado puede ser tanto positivo como negativo. Si es positivo, dice, la empresa tiene liquidez, no hay problema. Puedo hacer frente a mis deudas a corto plazo. Pero si es negativo, no tiene liquidez. Como no tiene liquidez, a la empresa se le hacen una serie de recomendaciones. Es decir, siempre que nos haga un fondo de maniobra negativo, la empresa se hará la pregunta, ¿y ahora qué hago? De acuerdo. Si la empresa no tiene liquidez, le haremos las siguientes recomendaciones. Si no tiene liquidez. Bien, si no tiene liquidez le decimos, bueno, puedes hacer varias cosas. Lo primero, puedes vender activo no corriente. Por ejemplo, si la empresa tiene un coche, oye, pues vende ese coche. Y así, pues tienes más disponible. Recordamos que si tenemos más disponible, aumentaremos nuestro activo corriente. Vale, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a pensar en esta resta. El pasivo corriente lo comprenden aquellas deudas a corto plazo. Pues yo le digo a la empresa, oye, renegocia la deuda. Es decir, le dices a la empresa, oye, habla con tu proveedor, aquí tus proveedores a corto plazo, y diles que esas deudas que te han dicho que tienes que pagar ese año, págalas el año siguiente. Y así este año, pues, no tienes estos problemas de liquidez. Y otra cosa que podemos hacer es inyectar liquidez. ¿Y qué es eso de inyectar liquidez? Pues sencillamente aumentar el dinero de mis bancos, es decir, del saldo en mi cuenta corriente, o aumentar el dinero de mi caja. De esta manera, y con estas tres opciones, la empresa puede decir o hacer y hacer alguna cosa. ¿Para qué? Para que este fondo de maniobra o no sea negativo o no sea tan negativo. Estas recomendaciones también las haríamos en caso de que el fondo de maniobra sea cero. ¿Por qué? Porque si el fondo de maniobra sea cero, la empresa va justa y por tanto también haríamos estas mismas recomendaciones, tanto para un caso como para el otro.